Vamos a comenzar en esta noche entonces hablando de que aunque seamos rechazados y vamos a ser rechazados, a la vez somos aceptados. Y de eso se trata este estudio, que sepamos que aunque hay rechazo, somos aceptados y vamos a ver a qué aprendemos al respecto. Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla y comenzamos. Tú eres aceptado incluso cuando te rechazan. Y lo primero entonces en este inciso G, que va a cubrir todo nuestro estudio de esta noche, tú eres aceptado incluso cuando te rechazan. Y la pregunta que hacemos para iniciar es esta. ¿Cómo puedes tener fe en que eres aceptado cuando a veces te sientes rechazado? Todos hemos atravesado por momentos así. ¿Cómo voy a estar seguro de que soy aceptado si en realidad ha habido ocasiones en las que he sido rechazado? Esa es la pregunta. Veamos la respuesta. Entonces, recordemos que es desastroso basar la fe en los sentimientos. Los sentimientos son traicioneros porque no tienen que ver con el razonamiento. Entonces, es desastroso basar la fe en los sentimientos. Los sentimientos cambian, pero Dios nunca cambia. Es posible que yo sienta de una manera hoy y mañana de una manera diferente, porque así son los sentimientos. Pero en la presencia de Dios tenemos una constancia que gracias a Dios que está ahí, porque es la que nos recuerda que tenemos una base en Él, que nos ayuda para enfrentar la vida y cualquier situación que enfrentemos en la vida. Entonces, decimos esto, que cuando ejercemos fe, no en cómo nos sentimos, no en cómo me siento, sino en lo que Dios ha dicho, basados en nuestro fiel Dios y su fiel palabra. Nuestras mentes y corazones se renuevan. Entonces, de nuevo, si nos basamos en la fidelidad de Dios, en su palabra, entonces algo sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro y corazón que se renueva. Entonces, comienza a decirte la verdad sobre tu completa aceptación en Cristo, porque de eso se trata. Recordemos, el mundo puede rechazarnos, pero en Cristo somos aceptos a Dios. Y si realmente estamos preocupados de que alguien nos acepte, debería preocuparnos que Dios no nos acepte. Eso sí sería un serio problema. Entonces, en esos momentos en los que te sientas rechazado por alguien significativo en tu vida, quien quiera que sea esa persona, debes saber que el Señor ha prometido caminar contigo en la oscuridad de tu dolorosa travesía y a la vez iluminar tu camino. A pesar del dolor del rechazo pasado, es nuestro Dios, el Señor te promete esto. Isaías 42:16. Dice el Señor, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por sendas de senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Qué promesa de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que aún aquellas cosas que se esconden a nuestra vista, Él se encarga de prepararlas para nuestro bien, para nuestro bienestar. Entonces, en este subtítulo, debemos de recordar esto, ¿no? Que siempre debemos concentrarnos en hechos, no en sentimientos, hechos, ¿no?
Cuando alguien nos dice que nos ama, de repente llega un momento que decimos nosotros, es que dices que me amas, pero no demuestras que me amas. Entonces, los hechos, ya lo sabemos todo, ¿no? Los hechos hablan más recio que las palabras. Debemos entonces concentrarnos en hechos y no en sentimientos en cuanto a las emociones. Y vamos a ver esto, vamos entonces a estar viendo esta noche una lista de consejos prácticos para ti y para mí. El hecho que debes recordar, lo puse en mayúscula, el hecho que debes recordar es que eres aceptado o aceptada. Entonces, debes admitir que el rechazo del pasado, debes admitirlo, que sucedió, y reconocer tu dolor. Admite el rechazo del pasado y reconoce su dolor. Simplemente se trata de reconocerlo, aceptarlo. Pero luego hacemos esto, ¿no? Pídele a Dios que traiga a la mente, a tu mente, cada rechazo desde tu infancia hasta el presente y luego considera las circunstancias de cada situación, de cada pensamiento que venga a tu mente, recordando aquellas veces en que fuiste rechazado o rechazada y lastimado o lastimada. Algo más, reconoce el conjunto de sentimientos que has experimentado con cada evento anterior. ¿Qué pasó a tus sentimientos cuando recuerdas esa experiencia de rechazo? ¿Qué pasó con tus sentimientos? ¿Quedaste lastimado? ¿Qué clases de heridas quedaron en tu corazón? Y luego, deja el dolor, toma ese dolor y déjalo en las manos de Dios. A Dios le encanta que le tragamos nuestros problemas, aquellos que nos quitan el sueño, aquellos que, desde el problema más pequeño, si quieres vivir una vida de tranquilidad, debemos acostumbrarnos a llevarle todas nuestras dudas y tribulaciones, preocupaciones a Dios, y de esa forma disfrutamos mejor la vida que Él nos ha dado. Otro consejo, pide a Dios que sane el daño físico, emocional y espiritual de cada una de estas dolorosas experiencias de rechazo. Y de nuevo, las sesiones pasadas hablamos, ¿no? Y que es posible que tengas que apartar un tiempo y pensar en esto. Posiblemente algunas de las experiencias de rechazo te lleven a tu niñez, a tu infancia, cuando fuiste rechazado por algo o por alguien. Entonces, la mejor manera de sanar es de llevar estas situaciones a Dios. Continuamos. El consejo de la palabra, viste cómo teníamos aquí en esta, pide a Dios que sane el daño físico, emocional y espiritual de cada una de estas dolorosas experiencias de rechazo, y lo vemos a la luz de la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 y 23. Es un pasaje muy precioso. Dice, recuerdo que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Ojalá que puedas anotar ese pasaje
y que lo tomes como un pasaje para memorizar, un pasaje que te dará confianza y tranquilidad en medio de cualquier circunstancia que estés atravesando. Otro consejo: afirma la aceptación y el incondicional amor de Dios. Es decir, confiesa el amor de Dios por ti y las diversas maneras en que te ha mostrado su amor. Por ejemplo, la muerte de Cristo por ti. Y te puedes decir: Dios me ama porque qué amor tan grande que Él haya estado dispuesto a enviar a su unigénito Hijo para que muriera en la cruz por mis pecados. ¡Qué amor! Entonces, de eso se trata, afirmar la aceptación y el incondicional amor que Dios tiene por ti. Cita este salmo, Salmo 139, de 1 a 18. O sea, anótalo ahí y lo citas al hacer tu alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque este es el salmo de David, donde habla de la creación como él se la imagina de él mismo, en el vientre de su madre, etcétera, etcétera. Entonces se trata de que leas ese salmo, que lo cites y alabes a Dios por orquestar tu concepción, formarte en el vientre de tu madre y planear cada día de tu vida. Otro consejo: expresa tu agradecimiento a Dios por su amor por ti, como amándolo con todo tu corazón, alma y mente y fuerza. Y luego, ama a los demás como Él te ama. Este es un aprendizaje que nunca termina. Constantemente, este servidor, constantemente me tengo que recordar que tengo que amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios me ama a mí, me ha amado a mí y me continúa amando. Yo tengo que hacer lo mismo. Y a veces tenemos que esforzarnos porque así somos los seres humanos, pero tenemos que amar al prójimo. La palabra de Dios dice esto: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, dice el Señor, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. Necesitamos que alguien se compadezca de nosotros, Dios. Y Él nos ama y está dispuesto a hacerlo cuantas veces sea necesario. Otro consejo: elige perdonar a los que te rechazaron. Elige perdonar a los que te rechazaron. Posiblemente has oído, ¿no?, de personas que fueron rechazados, de cierta forma fueron rechazados por sus propios padres, por sus propios amigos, hermanos. Y el punto es este: que para sanar las heridas tenemos que perdonar. Perdonar, en este caso, a los que nos rechazaron. Por ejemplo, considera entonces todo el dolor y el enojo que sientes por tu doloroso rechazo. Medita en él, está bien, medita en el dolor y lo que sientes, la molestia que tienes. Medita en eso, pero luego entonces haz esto, es el otro paso. Mira, evalúa el costo de no perdonar. ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál es el precio de no perdonar? Bueno, un espíritu amargado que constantemente crece dentro de ti, es decir, va en aumento. Nos convertimos en personas más amargadas
cada vez que decidimos retener el perdón. Y eso eventualmente causará problemas y se extenderá a los que te rodean. Ya no estás solo tú amargado, sino que les haces la vida imposible a los demás que están cerca de ti. Otro consejo: comprométete a perdonar a los que te han rechazado, tal como Cristo perdonó a aquellos, incluyéndote a ti, que lo rechazaron. Nuestro Señor Jesucristo, en un momento en su vida, fue rechazado aún por sus propios familiares. Dios mismo fue rechazado, Dios mismo en la persona de Cristo, fue rechazado por sus propios familiares, por su pueblo. Y sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras de él en la cruz de Calvario? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Claro, estaba hablando de lo que le habían hecho a su cuerpo, de cómo lo habían dañado, pero realmente incluye todo. El perdón de Cristo incluye perdón por todas las ofensas. Entonces, según los que te hayan ofendido o que te hayan rechazado en este caso, anota sus nombres, sus ofensas, el dolor que estas personas te causaron, y luego haz lo siguiente: perdona a cada una de estas personas dejándolas en las manos de Dios. Se hace esto porque es la forma correcta de eliminar todas esas molestias, esas cargas de las ofensas, del rechazo que hemos sufrido a manos de otros y que no los hemos podido perdonar. Si sigues este proceso, entonces estarás haciendo lo correcto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses 3:13. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Así como hemos sido ofendidos, estoy seguro que hemos ofendido a alguien nosotros también. Entonces, qué bueno sería que las personas que ofendemos nos perdonasen. Lo mismo se aplica a la inversa. Otro consejo: espera el rechazo futuro como parte de vivir en un mundo caído. Es decir, mientras estemos vivos aquí en este planeta Tierra, antes de que Jesucristo venga por nosotros, si viene mientras estamos vivos, siempre debemos de esperar que hayan personas que nos rechacen en nuestro futuro. Así va a ser, es parte de la naturaleza humana, rechazar y ser rechazados, rechazar y ser rechazados. Claro, y si somos hijos de Dios, debemos de esforzarnos por conscientemente, en el poder de Dios, a no rechazar a las personas. Ese es el consejo práctico. Pero respecto a lo que otros hacen con nosotros, no nos sorprendamos si somos rechazados y no permitamos que eso nos robe el gozo. Es parte de la naturaleza caída. Entonces, por ejemplo, descarta el orgullo que impulsa tu deseo de ser aceptado por todos. Aquí un comentario, ¿no? En esta primera oración: descarta el orgullo que impulsa tu deseo de ser aceptado por todos. No seamos orgullosos, no pensemos que, bueno, allá en tiempos pasados, ¿no? Había una canción, creo que es una canción mexicana, que decía o que dice:
No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y lo que está diciendo es precisamente esto, ¿no? No todos vamos a ser aceptados por todos. Y nos vamos a frustrar si pensamos que a todas las personas les vamos a caer bien o que vamos a ser aceptados por ellos, al igual que nos aceptan posiblemente alguien cercano a nosotros. Es imposible. Entonces, aquí dice, ¿no? Date cuenta que es imposible para ti obtener la aprobación de todos. Eso tienes que aceptarlo. Y es imposible que pase eso y al mismo tiempo comprometerte a complacer a Dios. Es imposible. Las dos cosas no pueden suceder, ¿no? Eh, Tenemos que esforzarnos por complacer a Dios y en cuanto a la aprobación de los demás, algunos nos van a aceptar, otros no nos van a aceptar. De hecho, por ejemplo, si hablamos del cristianismo, la mayoría del mundo nos va a rechazar. De eso podemos estar 100% seguros, porque lo dice la palabra de Dios. Y entonces el puro hecho de que nos identifiquemos como cristianos va a hacer que nos rechacen. Entonces no nos debe sorprender que venga el rechazo. Otro consejo, empatiza con otras personas que se sienten rechazadas por amigos, familiares, empleadores, socios de negocios o cualquier otra persona importante para ellos. Empatiza quiere decir, entiende lo que están atravesando. Identifícate con ellos. Tu consejo, acepta la verdad que, según la Biblia, compartir los sufrimientos de Cristo es un privilegio. Ya lo dije antes, Jesucristo fue rechazado, nosotros seremos rechazados. Estamos compartiendo con Él, estamos teniendo algo en común con nuestro Señor Jesucristo. Como creyente, experimentarás entonces el rechazo tal como lo hizo Jesús. Tú no estás exento, de ser rechazado. Aún hoy, Jesucristo continúa siendo rechazado diariamente por aquellos que se niegan a venir a Él para la salvación. Se niega. Entonces, Jesucristo constantemente es rechazado, aún en el presente. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, 12 al 14? Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es decir, en medio del rechazo, jamás estamos solos. Otro consejo más. Siembra las escrituras en tu mente para producir nuevos patrones de pensamiento o nuevas formas de pensar. Por ejemplo, haz el propósito o hazte el propósito de renovar tu mente seleccionando pasajes significativos de las escrituras para leer, meditar y comprometerte a memorizarlos. Busca esos pasajes, esas promesas y trata de meditar en ellos y grabártelos en la mente. ¿Por qué? Porque estos te ayudarán a lidiar con cualquier rechazo pasado, presente o posible futuro. Haz el esfuerzo por planificar una hora específica cada día para leer la palabra de Dios y orar.
Asóciate con alguien que te haga responsable de qué, de aplicar la verdad a tu corazón. Busca una persona con la que puedan estudiar juntos, y que mutuamente se ayuden a ser responsables por aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios es decir, leemos, memorizamos el versículo, o aunque no memoricemos el versículo, lo que hacemos es tomar la palabra de Dios y luego practicar esa verdad que estamos aprendiendo del pasaje. Romanos 12:2 lo dice claramente, ¿no? Pasaje muy conocido, especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy en día. No se amolden al mundo actual, no se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué? Porque así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Después de todo, ¿qué es lo que nos importa más en la vida o nos debe importar más en la vida como creyentes? Agradar a Dios. Otro consejo, dale gracias a Dios por lo que has aprendido a través del rechazo. Aún a través del rechazo se aprenden lecciones y puedes expresar tu gratitud a Dios de esta forma, como ejemplo. Gracias, Señor, por usar mi sufrimiento para hacerme depender más de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por usar mi sufrimiento para hacerme depender menos de la gente. Importante, importante. Depender constantemente de Dios y no de las personas. Este domingo les recordaba a los hermanos de la iglesia, ¿no? Que hoy así como en este país de Estados Unidos, que acaban de pasar elecciones, yo les decía a los hermanos, recuerden, no dependemos del hombre, dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque recordar eso nos ayuda a mantenernos apegados a las promesas de Dios, a honrar a Dios y a rechazar todo lo que vaya en contra de su palabra. Dependamos de Dios. Otro consejo práctico. Gracias, Señor, por usar mi sufrimiento para hacerme más como Cristo. Y mira este pasaje bíblico, Salmo 119, 71. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Dicho de otra forma, está diciendo, qué bueno que me pasó todo este mal, porque de esa forma aprendí a acercarme más a tu palabra. Eso es lo que está diciendo. Consejo. Anima a los demás como una expresión del amor de Cristo. Por ejemplo, sé compasivo con aquellos que están sufriendo como alguien que también ha sido herido. Tú has sido herido, ellos ahora son heridos, entonces sé compasivo con ellos. Consejo. Recibe a los que sufren y anímalos a hablar. Ahí dice animarlos, pero debe decir anímalos a hablar. Es decir, a que se abran, a que descarguen aquello que los está molestando, aquello que los está agobiando. Sé de apoyo para el que está herido, el que está sufriendo.
puedes hacer algo que debemos hacer todos los creyentes y que es la tarea que Dios nos ha dado, ¿no? O llévalos en la oración, orando fielmente por ellos y con ellos. Ese es el consejo de Hebreos capítulo 3, versículo 13, la segunda parte. Dice, anímense unos a otros cada día. Ayudarnos, motivarnos. Consejo, aprovecha el poder de la vida de Cristo que mora en ti. Cuando aceptamos a Jesucristo, Él viene a morar totalmente en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y ese poder que mora ahora en nosotros nos capacita para que podamos solventar correctamente cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Debes decirte esto a ti mismo. Veré a Cristo como mi seguridad cada vez que me sienta insegura. En el caso del hombre, cada vez que me sienta inseguro, veré a Cristo como mi seguridad. Sé que tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Jesús satisface todas mis necesidades. Sé que tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que se encarga de suplir mis necesidades. Otro pensamiento que te lo puedes repetir a ti mismo, a ti mismo. Diariamente haré a un lado mis deseos egoístas en favor de los deseos de Dios, diciendo, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. No mi voluntad, sino la tuya. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de este pasaje, por supuesto, tiene que ver con las necesidades que estaba atravesando el apóstol Pablo. Luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí lo aplicamos en el contexto de hablando de hacer a un lado nuestros deseos egoístas. Pregunta. Una persona puede hacer esta pregunta. Podría ser tú, podría ser que no, pero posiblemente alguien la haya hecho. Debido al rechazo pasado, a menudo me aferro demasiado a los demás. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a reenfocar mi mente cuando los sentimientos de rechazo comienzan a controlar mi corazón? Respuesta. Está todo en una sola pantalla para que la miremos juntos. Vamos a leer y dice esto. ¿Recuerda la pregunta? ¿No? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a reenfocar mi mente cuando los sentimientos de rechazo comienzan a controlar mi corazón? Puedes superar el dolor de cualquier rechazo. Cualquier rechazo. La clave para ser un vencedor es reenfocarse. Mover tu atención del rechazo al hecho de que el Señor te ama, te acepta y tiene un plan para ti. La manera de cambiar tu enfoque es repetir estas verdades una y otra vez. El Señor me ama, el Señor me acepta y el Señor tiene un plan para mí. Estar en paz, porque el Señor no solo conoce tu dolor, sino que también tiene planes para ti en el otro lado del dolor. Salmo 31:7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma.
Salmo 31, 7. Mira lo que está en la pantalla. Ahora vamos entonces a ver las respuestas que podemos dar a nuestro espíritu, a nuestra mente, cuando nos sintamos tentados a sentirnos derrotados. Cuando te sientas tentado a sentirte derrotado, dile al Señor esto, cito: gracias, Señor, porque me amas. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 3:16, la primera parte: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pensamiento: gracias, Señor, porque me amas, cuando me sienta derrotado. Otro ejemplo: cuando te sientas tentado a sentirte derrotado, dile al Señor: gracias, Señor, porque estás conmigo. La palabra del Señor dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Cuando te sientas tentado a sentirte derrotado, dile al Señor: gracias porque me perdonas. Gracias porque me perdonas. Palabra de Dios, Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Confesión, confesión, confesión. Jamás se cansa Dios de que confesemos y que nos arrepintamos delante de Él. Él es nuestro Padre. De nuevo, cuando te sientas tentado a sentirte derrotado, dile al Señor: gracias, Señor, porque me adoptaste. Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Gracias porque me adoptaste. Cuando te sientas tentado a sentirte derrotado, dile al Señor: gracias, Señor, porque me completarás. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta el día de Cristo Jesús. Estamos viendo qué hacemos cuando nos sentimos de esta forma, ¿no? Tentados a sentirnos derrotados. Dile al Señor esto: gracias, Señor, porque nunca me dejas. Nunca me dejas. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice: Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y ojalá que atesores en tu corazón este pasaje también, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos afecta más que una persona igual que nosotros, un mortal, nos desprecie o diga algo a nosotros y nos sentimos derrotados y afectados por eso y nos roba la paz del día. Jamás permitas eso. Lo importante es saber que el Señor jamás te deja, y si crees en el Señor como el Señor Todopoderoso, eso debe de hacerte sentir en total confianza y seguridad frente a cualquier circunstancia en tu vida, o que enfrentes en la vida. De nuevo, cuando te sientas tentado a sentirte derrotado, dile al Señor esto: gracias, Señor, que te preocupas por mí. Gracias, Señor, que te preocupas por mí. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.
Y con eso terminamos. Esta es la última diapositiva. Con el favor de Dios, el próximo miércoles estaremos enfocándonos en el siguiente inciso que lleva por título: reemplaza el rechazo con tender la mano.